Hola muchachos, ¿qué tal? Bueno, en este caso pasamos al siguiente tema, la siguiente unidad, donde dice rectas perpendiculares y paralelas. Es importante que ustedes ya hayan leído lo que es la presentación que les mandé para que tengan en mente los conceptos que vamos a trabajar en este tipo de problemas. Entonces voy a empezar resolviendo el primer ejemplo, el cual dice lo siguiente. Ejemplo uno dice, si L1 paralelo a L2, entonces calcula el valor de los ángulos A, B, C, D, E, F, X y 2X menos 15 de la siguiente figura. Aquí, en esta parte de aquí, tenemos las dos rectas paralelas. Miren, aquí estamos hablando de L1 y aquí estamos hablando de L2. Esa es una importante definición para poder encontrar el valor de los ángulos. Y hay una recta secante. Recuerden que una recta secante es aquella que corta esas dos rectas. Y entonces tenemos que ver la relación que hay entre esas dos paralelas. Entonces para ello lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Primero que nada, ver que X y que 2X se comportan como ángulos colaterales externos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si sumamos X más el valor de 2X menos 15 grados, debe de sumar 180 grados. Esto nuevamente por la definición de ángulos colaterales externos. ¿Sale? Entonces lo que tengo que hacer es sumar X más 2X, me queda 3X menos 15 grados es igual a 180 grados. El menos 15 está restando, entonces del otro lado pasaría sumando, nos quedaría 3X es igual a 180 grados más 15 grados. Entonces 3X es igual a 195 grados. Y por último, el 3 está multiplicando a la X, por lo tanto pasa dividiendo 195 grados entre 3. Y entonces hago la división, corroboro, ¿sí? Tenemos 195 entre 3 es igual a 65. ¿Sale? Entonces X vale 65 grados. Por lo tanto, este ángulo de aquí va a valer 65 grados. Pero el 2X menos 15, ¿cuánto vale? Pues necesitamos multiplicar 2 veces 65 menos 15 grados. Y entonces yo tengo que 2 por 65 es igual a 130 menos 15 es igual a 115 grados. Por tal razón, este vale 115 grados. Ahora, tengo que encontrar la relación que hay con respecto a estas dos rectas que son paralelas, ¿sí? Entonces, para ello, voy a determinar que el ángulo A más el ángulo C nos debe de dar 180 grados. ¿Por qué? Porque estamos hablando de ángulos suplementarios. Entonces, voy a hacer una pequeña división aquí y voy a tener que A más X es igual a 180 grados. Entonces, como yo ya sé cuánto vale X vale 65, entonces voy a sustituir. A más 65 grados es igual a 180 grados. Voy a despejar. El 65 está sumando, del otro lado pasa restando y nos queda A es igual a 180 grados menos 65 grados. Y esto es igual a, vamos a hacer la operación, 180 menos 65 es igual a 115 grados. ¿Sí? Entonces ya tenemos el valor de A, que es 115 grados. Y entonces uno a uno vamos a ir resolviendo. Primero que nada voy a identificar que el ángulo D, ¿sí? Este ángulo que está aquí, es un ángulo correspondiente. Entonces, por lo tanto, A y D deben de valer lo mismo. Voy a hacer un pequeño paréntesis aquí. Y entonces tenemos que el ángulo A es igual al ángulo D por ser correspondientes.
correspondientes. ¿Qué quiere decir eso? Que se encuentran del mismo lado de la recta secante. Esta es la recta secante. Se encuentran del mismo lado y en las rectas paralelas se encuentran arriba de la recta L1 y arriba de la recta L2. Entonces, al ser iguales, significa que el ángulo D es igual al ángulo A, que me hizo falta, D. Entonces, como A mide 115 grados, por lo tanto D también vale 115 grados. Y lo mismo vamos a aplicar con el ángulo X y el ángulo E. Estos ángulos, al ser correspondientes, valen exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues nuevamente que se encuentran ambos del lado derecho de la recta secante y por arriba de sus paralelas. Entonces, este ángulo mide 65 grados. ¿Sale? Ahora, X y C, X y C deben de sumar 180. Entonces, si aquí tenemos 65 grados, basta para encontrar C, que es igual a 180 grados menos 65 grados. Y entonces eso es igual a 180 menos 65 es igual a 115 grados. Y si se dan cuenta, es el mismo valor que el ángulo 2x menos 15. ¿Por qué? Porque estamos hablando que esos ángulos son correspondientes, ¿sí? Entonces también los dos se encuentran por debajo de la recta paralela, pero se encuentran a la derecha de la recta secante, ¿sí? Ahora, poco a poco tenemos que determinar cada uno de esos ángulos, ¿sí? En este caso nos hace falta el ángulo B y el ángulo F. Tenemos que el ángulo B es el suplemento de el ángulo A. Por lo tanto, si A mide 115, la vuelta hasta aquí debería medir 180, ¿sí? O lo podemos también obtener a través de la definición de ángulos alternos. X es alterno a B. Entonces, por lo tanto, como X es alterno a B, B mide, o vale, perdón, 65 grados. Y nuevamente, E es alterno a F, por lo tanto también mide 65 grados. Y si se dan cuenta, B y F son correspondientes. Quiere decir que ambos se encuentran del lado izquierdo de la recta secante, pero por debajo de las rectas paralelas L1 y L2. Entonces, aquí observemos, ya encontramos lo que es B, F, D, E. Y hay mucha relación con ellos. Miren, F, E es el mismo valor por ser ángulos alternos. D y 2x menos 15 tienen el mismo valor por ser alternos también. B con X por ser alternos tienen el mismo valor. Y A con C por ser alternos tienen el mismo valor. Entonces, en pocas palabras, aquí tenemos que utilizar mucho las definiciones, las que ustedes consideren, para encontrar cada uno de los valores de los ángulos. ¿Vale? Entonces es importante que revisen sus apuntes, es importante que revisen los conceptos y definiciones que les mandé para que puedan resolver problemas de este tipo. Bueno, de momento espero que se haya entendido y no haberlos confundido un poco más. Para ello estamos pendientes. Saludos, que se encuentren bien.